Es como la tradición nuestra en el puertorriqueño, ¿no? Que hay un individuo con un sinvergüenza en el barrio y el día que se muere dice, bueno, fíjate, él pudo haber sido lo que era, pero a mí nunca me hizo nada. La manera de justificar, ¿no? Pero Juan está consciente que esta ciudad, este imperio, le hizo la vida imposible, le hizo la vida de cuadrito a los cristianos. O sea, se bebió la sangre de los mártires, emborrachó a los otros pueblos, o sea, desacató por completo el propósito y la voluntad de Dios. Vivió de espalda a Dios a tal punto de que la religión pagana, que en este caso, obviamente, dentro de este contexto histórico, es el falso profeta, la religión pagana creó del emperador un Cristo, un Kyrios, que en ese caso era precisamente el anticristo. Pero está hablando de Babilonia, no Roma. Estamos hablando de Roma, porque cuando Juan la llama Babilonia, le está llamando Babilonia la Grande, lo que está queriendo decir con ella, esta es más mala que Babilonia, que aquella. O sea, cuando le llama Babilonia la Grande, lo que está diciendo es en maldad. O sea, esta es más mala que aquella Babilonia que llevó cautivo a Israel y desapareció prácticamente al pueblo de Israel en el río Quebar. O sea, esa es la intención. Entonces, desde luego, la religiosidad de Roma es acuérdense que lo estoy analizando ahora dentro del contexto histórico. Ahorita lo analizamos dentro del planteamiento escatológico de las otras escuelas. Pero dentro del contexto histórico, ¿qué se debata? Esta ciudad, estos religiosos romanos, que son precisamente el falso profeta, que es precisamente la bestia, obviamente, formaron y crearon al anticristo, que era precisamente el emperador. Y desde luego, ahora dentro de la visión, dice, a toda esta gente Dios los va a destruir. Y desde luego, como ha visto la destrucción, porque él vio la destrucción de Roma, pues ahora se está regocijando. Y dice en la endecha, que obviamente es un canto de justicia, porque él entiende, Dios no tenía otra alternativa. Si él es justo, él tenía que condenar el mal que había dentro de este imperio. O sea, esto es analizándolo desde el punto de vista histórico. Ahora bien, fíjense que él dice que un ángel trae el mensaje. El mensaje condenatorio viene como consecuencia de un ángel. El ángel anuncia la caída de manera doble. Dice, ha caído. Fíjense que afirma la caída en una doble acción. Desde luego, lo que implica en el sentido profético es que se da por sentado. Va a caer, o sea, no hay manera de que esto se pueda evadir, de que esto se pueda evitar. Y desde luego, ese planteamiento de que ha caído va añadido entonces de la razón de su caída, que está en el verso 3. Porque todas las naciones bebieron del vino de su furor, del vino de su fornicación. Los reyes de la tierra fornicaron con ella, y los mercaderes de la tierra se enriquecieron con el poder de sus lujos sensuales. Ahora, fíjese que si lo vemos desde el punto de vista histórico, obviamente el imperio romano proveyó para todos los países antiguos de riqueza, pero a la misma vez, en la medida en que el imperio proveía de riqueza a otros pueblos, el imperio se enriquecía a sí misma cada vez más. Por lo tanto, el convenio de los pueblos y del imperio era prácticamente irrompible, porque a los pueblos le era necesario depender de ese imperio que los enriquecía. Y desde luego, a la misma vez, el imperio se enriquecía con ese
con ese trasiego de esclavos, de mercadería, de piedras preciosas, de madera, con todo ese intercambio comercial. Por lo tanto, lo único que interesaba a los demás pueblos de Roma era el bienestar económico. Y lo único que le interesaba a Roma de los pueblos era el bienestar económico. Entonces, claro, había la garantía de la seguridad, pero Dios no aparecía en el escenario. Por lo tanto, cuando Roma decía, los cristianos son nuestros enemigos, todos los pueblos decían a coro, los cristianos son nuestros enemigos. Cuando Roma decía, hay que matar a los cristianos, todos los pueblos decían, hay que matar a los cristianos. Y Juan, consciente de ello, dice, estos pueblos también bebieron de ese vino de furor y ellos atentaron contra el pueblo de Dios. O sea, si lo vemos desde el punto de vista literal, ¿no? De la interpretación literal. Si lo vemos desde el punto de vista de una interpretación apocalíptica, obviamente, ¿qué está diciendo entonces la profecía? Si lo vemos entonces con ese lente, la profecía está diciendo, obviamente, que el sistema mundanal de los pueblos, con su anticristo, con su falso profeta, con su bestia, es decir, con todo el sistema atentatorio contra Dios, por proteger los intereses económicos, por proteger los intereses políticos, siempre van a estar en contra del propósito, del plan y de la voluntad de Dios para la humanidad. Y desde luego, una de las cosas que hoy en día observamos es que precisamente a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama mal. Y las cosas no se miden a base de la integridad, las cosas no se miden a base de la justicia, las cosas se miden a base de la conveniencia. O sea, si a tres naciones les conviene invadir una y destruirla, no se evalúa el concepto de la ética, no se evalúa el concepto de la moral, no se evalúa el concepto de la justicia, no. Si a tres países, a tres potencias, les conviene económicamente destruir a un pueblo, ya necesariamente van y ¿qué? Y lo destruyen. ¿Ves? O sea, el que haya conveniencia para el mercado, el que haya conveniencia para la economía mundial, el que haya conveniencia para el petróleo, el que haya para lo que sea, es suficiente razón. Es suficiente razón. ¿Para qué? Para entonces destruir. El sentido de justicia no es lo que permea. El sentido de equidad no es lo que permea. Lo que permea es ya necesariamente la conveniencia económica, la conveniencia política, la conveniencia de unos grandes y de unos poderosos. Cuando esto se ve bajo el lente escatológico, cuando esto se ve bajo el lente profético, y uno lo interpreta en esa doble referencia para decir, Dios destruirá el mal, desde luego, a los pueblos, a las naciones, los políticos, los economistas, nos pueden convencer con sus argumentos frívolos. Tal vez podemos creer que son ciertos, que son falsos, pero el que mide la verdad del corazón de los hombres es Dios. Y a la larga, Dios les dará su merecido. O sea, cuando uno lo ve dentro de los dos contextos, uno lo que ve es una riqueza en torno a la justicia divina. Ahora bien, si seguimos viendo, digamos, el versículo 4 y el versículo 5 dentro de esos dos contextos, yo creo que es lo que me ha fatigado, yo debía haber ido nada más que por uno solo. ¿Ya? Pero si lo vemos dentro del versículo 5, 4 y 5, dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Ok. Si lo vamos a ver desde el punto de vista literal, dentro de Roma había cristianos. Dentro de Roma había cristianos. Y Juan lo que le está diciendo es a esos cristianos que están todavía dentro de Roma, salgan de ahí, porque el juicio que viene